La Edad Acuaria. Por Max Seidel. Un corresponsal nos envía un recorte de periódico en el que aparece la pregunta formulada al director del mismo, sobre lo que es en realidad la Edad Acuaria, y la pregunta fue contestada en la forma siguiente. No hay Edad Acuaria, este engaño o falsedad fue lanzado por falsarios profesionales por medio de la enseñanza de que el sistema solar entró en Acuario recientemente. Nadie dice cuándo, y me escriben a mí preguntando la fecha verdadera. El sistema solar se va alejando directamente de Acuario, con una velocidad de 12 millas por segundo. El sistema solar no ha estado nunca ni estará cerca de Acuario, a pesar de lo cual aparecen mensualmente artículos en folletos y revistas con la anticuada cantinela, de que el sistema solar acaba de entrar en Acuario, y que se avecinan grandes cambios para la raza humana. Todo esto es totalmente falso. Nuestro corresponsal solicita nuestras ideas sobre el asunto, tal como las creamos. Sustentamos las miras de que la edad de Acuario está al alcance de la mano. Así es que por este motivo se nos ha denunciado como una clase falsaria más, entre las ya existentes, por el mismo director ya citado. Esto no obstante, no vacilamos en cumplimentar el requerimiento de nuestro comunicante por esclarecer el asunto. La contestación a la pregunta depende del punto de vista. Es verdad como el director dice, que el sistema solar no ha estado ni podrá estar nunca en Acuario, que en realidad se va alejando de la constelación de Acuario. Pero también es verdad que el Sol nunca ha salido ni saldrá, y a pesar de ello, no denunciamos al hombre que hace uso de esta expresión como un falsario. Comprendemos que bajo el punto de vista de un observador en la Tierra parece como si el Sol saliera, y lo mismo ocurre con los medios empleados por el ocultismo, cuando dice que marchamos hacia Acuario por la precesión de los equinoccios. No vacilamos en decir que mediante la rotación de la Tierra sobre su eje, el Sol apareció a la vista a las 7, decimos sencillamente que el Sol salió a las 7. Por razones iguales no decimos que debido a la precesión de los equinoccios parece ahora como si el Sol, cuando es visto desde la Tierra, estuviera acercándose a la constelación de Acuario al cruzar el ecuador en el equinoccio de primavera. Si así lo hiciéramos, todos los astrónomos convendrían con nosotros en lo referente al fenómeno visto en el espacio, no obstante, y no convenir con nosotros en que ello tiene influencia importante sobre los quehaceres de la humanidad. En vez de usar esta explicación tan larga decimos sencillamente que el Sol va hacia Acuario. Las gentes seguirán criticando hasta que hayan aprendido lo que esta expresión significa, exactamente de la misma manera que entienden cuando nosotros decimos que el Sol sale. Entre tanto, los estudiantes de las filosofías ocultas deberán familiarizarse con las verdades o hechos astronómicos de manera que su inteligencia pueda dar una razón adecuada a sus creencias, pues no puede negarse que los estudiantes que han adquirido conocimientos de filosofía superior y han adquirido el conocimiento de los hechos suprafísicos, encuentran que sus conocimientos sobre esta materia son los más factibles, según se desprende del estudio de la astronomía y la filosofía, y no presionan siempre muy bien a los oyentes. Cuando hablamos en la forma así aprendida, sobre los mejores vehículos de un hombre, deberíamos saber también por lo menos, los hechos principales concernientes al cuerpo denso para todos visible. Cuando hablamos sobre las influencias de las estrellas, deberíamos saber algo de los hechos concernientes a los movimientos mecánicos de los cielos tal y como los conocemos y comprenden los astrónomos. Por ello, y para que los estudiantes que no estén familiarizados con los hechos astronómicos puedan obtener el discernimiento con referencia a la edad acuaria, la dilucidaremos brevemente. Si observamos el movimiento de la Tierra en su órbita anual alrededor del Sol, parece como si el astro rey visto desde la Tierra, se dirige hacia los cielos a través de un cinturón estrecho que abraza 12 constelaciones o grupos de estrellas, a las que se ha bautizado con ciertos nombres: Aries, Tauro, Géminis, etc. Si el eje de la Tierra fuera tan estacionario como el de una rueda, el Sol se encontraría siempre en el mismo lugar entre las constelaciones, que ocupaba el mismo día del año anterior. Pero el eje de la Tierra tiene un movimiento lento como un bamboleo, algo así como el de una peonza próxima a detenerse, y esto cambia la posición aparente del Sol según lo vemos desde la Tierra, que parece llegar a cierta posición alcanzada un poco antes, año por año, precede, y por ello hablan los astrónomos de la precesión de los equinoccios.
O sea, que el Sol parece cruzar el ecuador en el equinoccio invernal cada año, adelantando una corta distancia del punto en que cruzó el año precedente. Así es que si un año cruza al comienzo del primer grado de Aries, en el próximo cruzará ligeramente dentro de los límites de la constelación Piscis y al siguiente estará más atrás en Piscis del primer punto de Aries, y así sucesivamente. Este movimiento hacia atrás es tan lento que tarda cerca de 26.000 años en atravesar de nuevo los 12 signos, 2.150 años para atravesar un signo, y 72 años para cruzar un grado. Empezando en el punto en que el Sol cruza el ecuador en el equinoccio invernal, los astrónomos denominan los 30 primeros grados desde aquel Aries, los 30 segundos Tauro, etc., lo mismo que los astrólogos. Así está el zodíaco natural compuesto de las 12 constelaciones o grupos de estrellas en los cielos, y cambian tan paulatinamente que resulta imperceptible durante una vida y aún, durante varios siglos. El zodíaco intelectual empieza desde el punto del equinoccio invernal en cualquier año dado. Viéndose que el Sol marcha por precesión hacia atrás entre las constelaciones del zodíaco, podrá entenderse que llegará una época en que el equinoccio invernal tendrá lugar en el primer punto de Aries, y de esta manera en tal época concuerda el zodíaco intelectual y natural. Esto ocurrió la última vez en el año 498 a.C., y como el Sol ha ido desde entonces hacia atrás en su acostumbrado tipo de un grado cada 72 años, es evidente que en la actualidad tendrá lugar el equinoccio invernal hacia los 10 grados de Piscis, y por lo tanto será 2654 o más de 700 años antes de los que actualmente entre en Acuario, o para estar más seguros con los hechos científicos, digamos, antes de parecer desde la Tierra como si el Sol cruzara el ecuador en la constelación de Acuario. Durante los próximos 2156 años, que aparecerá como si el Sol estuviera en la constelación de Acuario, cada año en la misma época cruzará el equinoccio primaveral, así puede decirse, que la edad acuaria comprenderá los 2156 años, contando desde 2654, durante cuyo tiempo el Sol por precesión parecerá estar en la constelación de Acuario, cuando cruce el ecuador en el equinoccio primaveral. ¿Se ha encontrado usted alguna vez tranquilamente sentado absorbido en la lectura de un libro o escritura o en cualquier tarea y de pronto presentir de que alguien estaba atrás de usted, habiéndole pasado inadvertida la aproximación debido a la absorción en el libro o lo que fuere? Si es así, a pesar de que la persona no habló ni se movió, su presencia fue presentida más y más fuertemente hasta hacer que usted volviese la cabeza. Seguramente esta experiencia es tan corriente que personalmente todos convienen en este hecho, pero ¿cómo se explica? Sencillamente es esto. Además del cuerpo físico que todos vemos, el hombre tiene ciertos vehículos invisibles a la visión ordinaria. Estos repentinos presentimientos se extienden más allá del cuerpo físico, así es que cuando estamos cerca de otra persona los cuerpos etéreos se interpenetran. Algunas veces cuando nos hallamos muy tranquilos y pasivos, estas repentinas influencias son más rápidamente sentidas que en otras ocasiones, no obstante y ser factores poderosos en nuestras vidas. Continuamente. Como arriba es abajo, y viceversa, esta es la ley de analogía, la llave maestra de los misterios. El hombre es el microcosmo y las estrellas son el macrocosmo. Así es que debemos llegar a la conclusión de que las grandes estrellas que se mueven en los cielos y que son los cuerpos de espíritus, tienen ciertos vehículos repentinos, similares a la áurea envoltura del hombre. De aquí la proximidad del Sol a la constelación de Acuario en el equinoccio primaveral que causa la transmisión de las influencias de Acuario hacia la Tierra junto con los rayos solares, y como la primavera es la época particular en que todo en la Tierra está impregnado de vida, hemos de juzgar que el rayo de Acuario así transmitido se hará sentir entre las gentes de la Tierra no importando si lo creen o no. Así es que, si podemos averiguar lo que es la influencia de Acuario nos capacitaríamos para contestar bajo otro punto de vista la pregunta, ¿qué es la edad acuaria? La astrología nos da esta información, basada en la experiencia e información que ejerce una influencia intelectual original, inventiva, mística, científica, altruista y religiosa. Así si acudiéramos al bíblico por sus frutos los conoceréis, para este problema, esperaríamos ver que la edad acuaria estaría aposentada por los esfuerzos originales en toda la línea conectada con la ciencia, religión, misticismo y altruismo.
Mirando hacia atrás durante un periodo de 70 años en el que el Sol por precesión se ha desviado un grado dentro de la órbita de Acuario, encontramos que ha sucedido un cambio muy marcado en todas las líneas de pensamiento y esfuerzo desde la condición o estado que registra la historia hasta los 2 pasados milenios. Casi todas las invenciones que hacen nuestra vida lo que es hoy, han sido hechas durante aquellos 70 años. El telégrafo, el teléfono, el uso de la electricidad, la conquista del aire y del vapor, la máquina de gas que está sustituyendo a la de vapor, y otras conveniencias demasiado numerosas para mencionarlas, son progresos de Acuario en el mundo físico. También notamos la rápida velocidad con que se sustituyen todos los movimientos del liberal pensamiento en materia religiosa, y el aumento del número de los que han desarrollado vista espiritual y se hallan investigando la tendencia de evolución en los planos superiores. Todas estas cosas demuestran o dan una pauta de lo que puede ocurrir durante la edad acuaria. Porque cuando se ha hecho esto durante 70 años mientras el Sol empezaba a transmitir la influencia desde las proximidades de Acuario, ¿qué puede esperarse cuando llegue a entrar en el signo mismo? Ambas, probabilidades y posibilidades, están muy por encima de la más exaltada imaginación, y esto mismo ocurre con lo físico, y con el lado físico de la vida también. Entonces, en opinión del que esto escribe, lo esotérico se desarrollará en la inmensa mayoría de la humanidad, si no por toda, de manera que la picadura de la muerte será parcialmente desechada por el compañerismo que existirá después que nuestros amigos y parientes hayan salido de su cuerpo, porque entonces continuaremos viéndolos algún tiempo, teniendo oportunidad para comprobar el hecho de que marchan a las regiones superiores. Las criaturitas que mueren y retienen su cuerpo vital no nos causarán pena alguna, pues probablemente se quedarán con sus padres hasta que llegue la hora de que tomen un nuevo cuerpo. Con frecuencia ocurre el renacimiento en la misma familia, y en tal caso no se sentirá la pérdida. Cuando se haya llegado a este punto de evolución, la humanidad estará tan iluminada que se evitarán muchos peligros latentes que hoy causan tantas molestias, y por lo tanto sobrevendrá una existencia mucho más feliz de lo que hasta ahora ha sido. El aumento intelectual nos ayudará a solventar los problemas sociales en forma tal, que nos será equitativa para todos, y el uso de innovaciones en la maquinaria emancipará al hombre del asiduo trabajo físico en gran manera, dejándole más espacio para mejorar su espíritu y su inteligencia. Max Heindel.